Bueno, buenas tardes estudiantes, soy el profesor Jason Jair Lozano. El día de hoy voy a hacer este video tutorial en el cual explico el eje temático y la actividad de la unidad número 4 que está destinada a abordar el tema de los derechos y los deberes del ciudadano. Esta unidad temática se va a desarrollar entre el día lunes 1 de marzo hasta el domingo 7 de marzo. Y tiene como eje central, como ya lo dije, fundamental el concepto de derechos y la diferencia que hay entre derechos humanos y derechos fundamentales, para así proyectarlo a nuestra propia formación ciudadana y reconocer con qué garantías contamos desde el punto de vista legal, de derechos, constitucional, y así poderlo proyectar. Esta actividad es de orden formativa, quiere decir de que no tiene nota, pero es de apoyo a temáticas, pero realizando esta actividad se emplea el recurso de esta para la siguiente, la número 5, de la cual sí se hace evaluación. De esta manera vamos a ver este video introductorio a esta unidad 4. Aquí estoy en el proceso, en la parte de las aulas, y en la unidad 4 aparece este video que nos va a hablar un poco acerca de esta unidad o esta actividad. Constitución política. El Estado colombiano, a través de la Constitución política de 1991, busca proteger a sus ciudadanos en los mínimos de derechos y de las garantías necesarias para que tengan un desarrollo como partícipes de la sociedad. En esta se otorga un rango de protección especial, en primer lugar, a los derechos humanos, entre los que se encuentran los derechos fundamentales de las personas. En segundo lugar, a los derechos sociales y económicos. Y en tercer lugar, a los derechos colectivos y del ambiente. Así también es fundamental resaltar que los ciudadanos no solo son titulares de derechos, sino de obligaciones con los demás y con el mismo Estado. Por esto es fundamental preguntarse cómo se definen y clasifican los derechos que contemplan la Carta Magna de 1991. Con el fin de responder este interrogante, se han establecido los siguientes objetivos: contrastar los derechos humanos con los derechos fundamentales y juzgar las dinámicas de trabajo en equipo. Para alcanzar estos objetivos se trabajarán como subtemas los derechos humanos y su clasificación, diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos, derechos fundamentales, definición y características, y derechos sociales, económicos y culturales, definición y características, con los cuales se pretende proporcionar un marco conceptual sobre los derechos de los ciudadanos. A través de la revisión y análisis de los recursos educativos, elementos para el estudio de la Constitución Política de Colombia y Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Derechos Fundamentales, se podrán comprender las diferencias fundamentales que existen entre los derechos de los ciudadanos, los cuales se encuentran considerados en la Constitución Política, con el desarrollo de las actividades colaborativas e individuales, la revisión crítica de los textos especializados, la interacción activa en las tutorías, el intercambio de opiniones y la utilización permanente de los diferentes recursos interactivos y digitales. Se podrá comprender e identificar los diferentes tipos de derechos de los ciudadanos y la forma en la que estos se clasifican. Además, se podrá reconocer las diferencias principales entre los derechos humanos y fundamentales. Es de vital importancia la participación activa en las actividades propuestas, ya que las diferentes posiciones de mundo y la diversidad de experiencias aportarán elementos de análisis y reflexión frente al tema. Recuerde identificar y subrayar las ideas centrales de los textos, así como reconocer la estructura jerárquica de los conceptos claros. Bueno, de este modo tenemos entonces la apertura del video en la cual nos explican ese concepto de derechos, la diferencia entre conceptos que vamos a abordar pues, en esta actividad, y la diferencia fundamental entre el concepto de derechos humanos y derechos fundamentales. Recordemos que este curso de Constitución Política está
dentro del curso, perdón, es programado por la Unidad de Proyección Social de la Regional Buga y en este caso quien les habla es el Magíster Jason Jair Lozano. El orden de la asesoría, como ya lo mencionó tanto el tutor del video y como lo mencioné al comienzo de esta videoconferencia, dice que vamos a reconocer y contrastar los derechos humanos con los derechos fundamentales. Y aparte de eso, vamos a hacer el gran interrogante acerca de cómo están clasificados en la Constitución de 1991. Ahí me disculpan que no coloqué el signo de pregunta final. Primero, entonces, vamos a hacer o acercarnos o breves comentarios acerca del concepto general de derechos y de la Declaración de los Derechos Humanos, que en este caso fue emitida por la ONU. Vamos a ver un poco de esa historia de los derechos humanos, cómo, por así decirlo, ese concepto ha evolucionado desde diferentes instituciones y momentos históricos para reconocer de dónde hemos venido avanzando esos derechos y hacia dónde debemos de ir. Lo segundo es la clasificación de los derechos humanos en Colombia. Entonces aquí hacemos apertura a los derechos fundamentales y las 3 generaciones de derechos que hay. Tercero, vamos a hacer la comparación entre los 2 puntos anteriores, entre derechos humanos y derechos fundamentales, en qué se diferencian y cómo los derechos humanos se proyectan o se estructuran u organizan en la Constitución Política de Colombia. Y por último, voy a pasar a hacer una explicación de la actividad número 4, la cual requiere mucha atención porque tiene algunas modificaciones. Bueno, en un sentido general, este es una cita del apartado de algunas organizaciones que, por ejemplo, internacionales como la ONU, Organización de Naciones Unidas, que fundamentan el concepto de derechos de la siguiente manera. Dice, los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. No están organizados por ningún Estado. Estos derechos universales son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Varían desde los más fundamentales, como el derecho a la vida, hasta el valor de nuestra vida, como los derechos de alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad. Es decir, que los derechos humanos son las garantías que tienen todos los seres humanos por el solo hecho de nacer humanos o tener la condición humana, independiente de en qué parte esté, de su religión, del país, de la condición económica, de todo ello. Se reconocen 30 derechos que son universales a toda la humanidad. Entonces, este es un concepto básico que maneja la ONU. La ONU es una organización que se fundó en 1947 y hay una fundación que se llama Human Rights o Jóvenes por los Derechos Humanos, que ellos fundamentan, por así decirlo, todo un material y propaganda, proyectos, iniciativas por fundamentar el tema de los derechos humanos en las diferentes culturas y grados de escolaridad. Por eso ellos han generado todo un material, el cual aparece este video que vamos a ver, acerca de cuál ha sido esa evolución de la historia de derecho, para que lo tengamos en cuenta. Vamos a observarlo y a medida que vaya avanzando el video, yo voy haciendo pausas para su respectiva explicación. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's definitely, wow. What is it? I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Yeah, any right that I think just as a normal, human, any. The rights that humans have. Oh, that's a very long debate. Mesela humanos. Sí, que tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, non andare complicatissima. Such as that we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes.
Significa niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights. What the human rights are? The right to live, equality between all people. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y construidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos.
hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más luchas hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y Bueno, aquí tenemos un concepto claro y es que a través de la historia de la humanidad han habido, por así decirlo, bosquejos frente a las garantías que toda persona se requiere. Cuando hablamos de las primeras, por así decirlo, atisbos acerca de los derechos, encontramos el respeto por la libertad de culto que Ciro el Grande fundamentó en el Imperio Babilónico. Ahí hablaron de la ley natural, de la Carta Magna, de todos estos, como estos elementos que fueron dando como esos primeros pasos hasta que en 1947, después de las gran problema que se presentó, la gran crisis humanitaria que se presentó con los derechos humanos, con los derechos, con la ciudadanía, con el bienestar general, a partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial, fue que se generó ese documento. Pero todo ello tuvo, por así decirlo, una garantía de una organización internacional en la cual los países firmantes se comprometían a este tema. Un documento donde se consagraba los 30 derechos que toda persona, como ya lo hemos dicho, por su condición humana tenían la estima de tenerlos, ¿ya? Eso, por así decirlo, a grandes rasgos es como la evolución de ese concepto de derecho, pero ahorita la segunda parte del video va a cuestionar si eso de que ocurrió hace aproximadamente 75, un poquito de años más, de la formulación de la Declaración de los Derechos Humanos, pues, ¿cómo está? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo está en los países y en las diferentes regiones del mundo? niños están muriendo de hambre cada día, uno cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? I have a dream today. Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde viven, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Bueno, como
lo menciona el video al final, hay una importante enseñanza, una importante reflexión que se hace es que los derechos humanos pueden estar bien cimentados desde la parte legal, constitucional, pero donde en realidad tiene un efecto de bienestar, de alcance, de proyección, es en cada individuo, en cada ciudadano que considere que en el ejercicio de sus derechos respeta los derechos de los demás y asimismo consagra los propios, en que haya una empatía por las situaciones que vulneran las condiciones de vida mínimas que requiere toda persona por el hecho de ser persona, en nuestro quehacer, como lo menciona, en el barrio, en nuestras familias, en nuestra universidad, en el colegio, en la manera como trato a los demás, en toda esa cotidianidad es que los derechos humanos tienen un sentido lógico y necesario. No es posible que en Colombia, donde ahorita vamos a ver cómo está de bien elaborado el tema de los derechos desde la ley, hayan tantos casos de violación, 6.800 víctimas de los falsos positivos en el gobierno de Álvaro Uribe, y la gente lo desconozca, no le interese, pues como no es mi familia, pues como eso es por allá y como que no me relaciona, entonces yo no me manifiesto, yo no hago nada. La protesta social, que la gente sienta que así sea una persona distante de alguna región del país que no conozco ni que conoceré, yo me sienta con la empatía de decirle, soy solidario frente a tu dolor y reclamo al gobierno, reclamo a la ley las garantías que toda persona necesita. Es allí donde se fundamenta y por eso las personas y cursos como esto necesitan de que ustedes tengan esos conceptos claros, porque yo no puedo defender lo que desconozco. Entonces yo primero tengo que entrar a defender, perdón, a conocer, a conceptualizar cuáles son mis derechos, desde la ley cómo estoy. Y estos cursos, por ejemplo, de constitución política, ofrece esas garantías para que más adelante vamos a ver los mecanismos mediante los cuales yo puedo defender mis derechos y los de los demás. Es empoderar a la ciudadanía, es empoderar un discurso del ejercicio hacia una sociedad más equitativa, más igualitaria, una sociedad donde no se discrimine por su condición económica, por si es mujer, por si es homosexual, por el tema religioso. Eso es construir ciudadanía, eso es entretejer individuos. ¿Hemos avanzado? Sí. ¿Falta? También, pero por así decirlo, en ese camino constante es que se requieren estas ideas. Entonces, este video habla hoy sobre este concepto de derechos y cómo se refleja entonces el tema de derechos en la Constitución Política de Colombia. Aquí vamos a encontrar que en la primera sesión nosotros vimos que la Constitución tenía dos partes, una parte dogmática y una parte orgánica. Aquí en la parte dogmática aparece expresado en artículos los derechos, pero en el caso colombiano, en este apartado, la Constitución los divide en tres generaciones. La primera de ellas, la primera generación, son los derechos de personalidad, vida, integralidad física, libre desarrollo de la personalidad. Son también llamados los derechos fundamentales porque son necesarios y básicos para la integridad y buen vivir de una persona. Son atributos individuales que toda persona necesita, la vida, la libertad, las dimensiones en su integralidad física y moral. Es decir, que son los derechos que todas las garantías más esenciales que todo individuo debe tener. Entonces, en este caso, están expresados aquí como los derechos a la personalidad, en el principal, en el caso de nosotros, que nosotros no tenemos pena de muerte, entonces está la vida, la integridad física, libre desarrollo de personalidad, las libertades, en este caso, la no esclavitud, la libertad de movilidad, la libertad de religión, expresión y pensamiento, la nacionalidad, elegir y ser elegido y el debido proceso o la justicia. Esto en los artículos de la Constitución Política están más desglosados, es decir, aparece uno a uno. Entonces, el libre derecho a la personalidad, libre derecho al culto religioso, libre derecho por ejemplo, a la manifestación. Y así los desglosan muy detalladamente, pero en esencia esta es la primera generación. Y el más fundamental de ellos es el de la vida. La segunda generación son también los llamados los derechos económicos, sociales y culturales y pueden tomar como un complemento a los derechos de primera generación. Se centra en el tema económico, de educación y cultura. Es decir, que amplía el espectro acerca de qué se necesita una persona para su libre desarrollo. Es decir, son los complementos, son los derechos que ayudan a que la persona esté en una condición de bienestar. Si estos son los fundamentales o los básicos, estos serían, por así decirlo, los secundarios, pero a su vez los que dan ese complemento al desarrollo del individuo. Por ejemplo, el derecho a la protección y cuidado a la familia,
los de los niños, adolescentes y de la tercera edad, el derecho a la salud, a la seguridad social, a la educación, cultura, deporte y recreación, los derechos laborales y sindicales. Es decir, que están manejados en la esfera de lo social, lo económico y lo cultural y son ese complemento que todo individuo necesita a sus derechos de primera generación. Los de tercera generación son también llamados derechos colectivos. Estos dos son individuales, mientras que estos ya tienen una diferencia y es que son de grupos. Y también son llamados del medio ambiente, necesarios para preservar los intereses colectivos o de toda la comunidad, tales como el cuidado del medio ambiente y la convivencia pacífica. Entonces, por ejemplo, entre ellos, igual que la primera generación, aquí están como los grandes grupos, pero ellos se encuentran desglosados por artículos y cada uno tiene un artículo. Por ejemplo, está el medio ambiente sano, la protección al espacio público, la prohibición de armas químicas y el derecho a la paz, la calidad de vida de los servicios y servicios comerciales. Entonces, a grandes rasgos, estas son las tres generaciones. Así toma la Constitución Política los derechos fundamentales, perdón, los derechos humanos y los dosifica en tres características. Esta que ustedes ven en pantalla fue la declaración que se firmó en 1947 por la ONU y tenemos la Constitución Política. Entonces, ¿en qué se diferencia uno de otros? Mientras que los derechos humanos tienen un alcance universal, pues se reconocen que todas las personas en el mundo, desde los derechos de su nacimiento, las personas en el mundo desde el momento de su nacimiento, por su parte, los derechos fundamentales tienen un alcance nacional y dependiendo del país pueden variar. Ello significa que tomamos estos derechos humanos, estos 30 derechos, y los clasificamos, los ampliamos, los sintetizamos en tres generaciones. Es decir, que a grandes rasgos, los derechos humanos son el fundamento para las tres generaciones de derechos que se amparan en la Constitución Política, como lo acabamos de ver en la anterior diapositiva. Esa es la relación y la diferencia entre uno y otro. Bueno, dicho esto, voy a pasar entonces a explicar la actividad que tenemos para esta semana. Es la actividad 4. Perdón. Sí, la actividad 4, perdón. Es la actividad 4, entonces en este caso pues, se define como apoyo a temáticas y dice lo siguientes. Los estudiantes elaborarán un documento que analizarán la vulnerabilidad de un derecho fundamental en una situación de la vida cotidiana. Es decir, como un caso de violación en el cual ustedes digan que se negó el derecho a la salud, a la educación, a la libre expresión. El propósito de esta actividad es comprender las diferencias y los puntos de encuentro entre los derechos humanos y derechos fundamentales. Al analizar este ejercicio se desarrollarán las competencias de solución de problemas y trabajo en equipo. Entonces, dicho de esta manera, usted lo primero que va a hacer es consultar el recurso, Elementos para la Constitución Política, en el apartado que es el capítulo 4, Derechos Humanos y Fundamentales. Aquí lo que van a encontrar ustedes en este capítulo es la descripción de cómo esos derechos están dosificados dentro de la Constitución Política. Recuerden que este es el mismo documento orientador que venimos trabajando durante el periodo. Cuando ustedes tengan ese tipo de problemas, ustedes lo que hacen es tomarlo y lo arrastran acá. ¿Listo? Toman la dirección. Un momentito, por favor. Bueno, aquí tengo problemas de conectividad, pero es el mismo documento que venimos trabajando. Es el que está aquí, Elementos para la Constitución, para el estudio de la Constitución Política. Y este es el capítulo 4. Capítulo 4, Derechos del Ciudadano, la clasificación de los derechos, los fundamentales, los sociales y económicos, situación real de los derechos humanos, aquí como una especie de apertura acerca de cómo está nuestro país en materia de derechos, que por de antemano podemos decir que es un tema bastante álgido y crítico. Listo, entonces el 4 que va de la página 27 a la 44 es lo que ustedes van a comprender.
¿Listo? Bueno, dicho de ello, entonces ustedes van a comprender el capítulo 4 que se titula así y van a relacionarlo, por así decirlo, la situación del derecho a una situación de la cotidianidad donde se vulnere ese derecho. En cuanto al actuar, en los mismos grupos de trabajo de la unidad 2, en el foro grupal, foro Derechos Fundamentales, compartan los casos que cada uno identificó y elijan con base en los conceptos de los estudios de esta unidad, redacten un documento que describa las ideas, inconformidades, reflexiones y posibles soluciones para el caso establecido según la Constitución Política de 1991. Asegúrese de participar activamente en el foro, de compartir los casos y de socializar sus respuestas. Entonces, en la forma de entrega, aquí dice formato en Word, sino que esto nunca la plataforma lo actualizó, pero recuerde que está en formato PDF. Ustedes van a redactar ese documento y allí van a socializar este apartado. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, por ejemplo, ustedes abren el documento en Word, pueden ser situaciones que ustedes empalmen desde el punto de vista de la cotidianidad o que le haya ocurrido y pueden expresarlo desde ese punto de vista. Aquí yo les voy a mostrar un ejemplo. Este es un caso que pasó, creo que fue en Barranquilla, ya confirmamos la región, y este es un caso de una vulneración. Ya les hablo y les explico cómo estaría este ejemplo de video o de situación a la actividad que van a desarrollar. Andrés Felipe Ardila Ospino inició su carrera como artista a los 8 años. Domina el monociclo, practica las artes escénicas y toca la guitarra. Esto ha hecho que participe en diferentes shows realizados a nivel nacional con el colectivo de arte Arthur Circus. No hay prueba que no se convierta. Andrés Felipe Ardila Ospino inició su carrera como artista a los 8 años. Domina el monociclo, practica las artes escénicas y toca la guitarra. Esto ha hecho que participe en diferentes shows realizados a nivel nacional con el colectivo de arte Arthur Circus. No hay prueba que no se convierta en reto para este joven, pero el Colegio Distrital El Cañahuate, donde estudia, se está convirtiendo en un obstáculo insuperable. Andrés Felipe tiene el cabello largo y la institución no le acepta su ingreso por esa razón. El niño, notablemente triste, explica lo sucedido el último día que fue a estudiar al colegio, que se encuentra ubicado en el corregimiento de La Playa. Ayer entré al salón y estábamos ya dando clase, el profesor entró con grosería y me cogió el bolso y yo tenía un papel para que él lo leyera y lo firmara porque no me dejaba entrar. Y dijo que no iba a firmar nada porque yo era un simple niño y le dije que al menos lo leyera y dijo que eran solo maricadas y me devolvió para acá. En ese momento yo me devolví y vine a buscar a mi papá que fue conmigo y fue cuando llegamos allá y nos respondió con groserías. Nos decía que eso pasaba por las leyes del colegio, pasaban por encima de la Constitución Política, que todavía no tenía el manual de convivencia y estuvo demasiado grosero ayer. Y el coordinador dijo que no podía estudiar por la longitud de mi cabello. Según el estudiante, una de las razones que justifica su profesor para no dejarlo ingresar a clases es que a los pandilleros del sector los identifican por tener el cabello largo. Dijo que estaban identificando a los ladrones, drogadictos y pandilleros de por acá por el cabello. Lo que quiso decir es que los que tienen cabello largo son los drogadictos, los pandilleros. Y papá le dijo que definía a los pandilleros porque todos escuchaban la misma música, que todos ustedes tenían el mismo corte y eran los que andaban metidos en la droga y vendiendo y andando bonches por la calle. Los familiares del niño insisten en que llegaran hasta últimas instancias. Bueno, mi paso a seguir va a ser una petición, un derecho de petición a la Secretaría de Educación con copia al rector, y si no hay respuesta de eso, directamente una acción de tutela por violación a 3 derechos fundamentales que son el derecho a la educación, el derecho a la igualdad y el artículo 16 que dice el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Además, su mamá dice que ellos no tienen la autoridad moral de decirle al niño que se lo corte. O sea, una mamá con este corte, mira, ¿cómo le pido a mi hijo que se tiene que cortar el pelo porque un profesor dice? Es una cuestión ilógica, ¿verdad? ¿Con qué autoridad? Tenemos un estilo de vida. Este chico es un artista.
El Heraldo llegó hasta las instalaciones del colegio para conocer la posición de sus directivos, pero solo respondió la señora encargada del aseo, quien aseguró que el niño no puede entrar si no cumple la norma. Las normas, ellos que cuando estén rectores que ellos puedan atender. A la pregunta si se cortaría o no el cabello, Andrés Felipe contestó: Si me lo dice de buenas maneras, me lo recojo, pero no me lo cortaría. Bueno, lo que observamos aquí entonces, la pregunta es acerca de qué derechos fundamentales han sido violados. El padrastro pues, de la situación que se ha involucrado menciona el derecho a la igualdad, a la educación, al libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Relatan la situación, contestan esa pregunta, haciendo explícito qué derechos se vulneran. Todos en el grupo participan de ese documento, lo suben, lo convierten en el Word a PDF y ese es el que van a subir a este foro que aparece aquí. Van a utilizar el foro virtual Derechos Humanos. Recuerde que este foro puede acceder mediante este recurso o mediante el foro que está aquí en la sala de comunicaciones, en este apartado, foro virtual Derechos Humanos. ¿Listo? Bueno, en este caso, cuando ustedes le dan responder, ustedes van a encontrar en el recuadro de acá abajo la opción avanzada. ¿Avanzada qué quiere decir? De que ustedes tienen la opción de subir su contenido PDF mediante este apartado. Aquí ustedes, bueno, aquí les aparece, en caso de que requieran cortar y pegar, en la opción avanzada, y ustedes participan. O la otra manera en la cual ustedes pueden realizarlo, sino que aquí no me aparece por lo que estoy en el rol docente, si no les aparece para arrastrar y pegar y subir en PDF la descripción de la situación, entonces sencillamente ustedes lo pueden aquí redactar. ¿Listo? Conforman los grupos. Miren que los grupos están aquí afuera, entonces cada uno se identifica, expresa de una manera muy sucinta, muy concreta, el derecho que se vulneran y qué opinan ustedes acerca de esa situación. En la parte de acá aparecen los grupos de trabajo. Para el tema de los grupos de trabajo, esto se habilita el lunes 1 de marzo y va a aparecer un listado de grupos en los cuales ustedes se pueden ir inscribiendo. Sobre los trabajos en equipo, porque van a ser de aquí en adelante creo que otras 2 actividades grupales y colaborativas, ustedes tienen que tener en cuenta primero que cuando ustedes vean un compañero allí, ustedes cerciórense que ese compañero tenga la voluntad de trabajar con usted y que quiera trabajar con usted. Contáctelo mediante un correo o si lo conoce o cualquier otra cosa. No se ingrese a un grupo si de pronto ustedes no tienen conocimiento de quién es esa persona. Segundo, pues las actitudes necesarias para el trabajo en equipo. Yo no voy a quitar y a poner personas de un grupo, no. Ustedes deciden porque pues para eso estamos en un grado de educación superior y en eso no interfiero. Ustedes son optativos acerca de qué personas forman o no forman. Dadas las condiciones que usted no logre trabajar con alguien, entonces trabaja solo, pero agote los recursos, porque las actividades en ocasiones son extensas y se requieren que ustedes tengan ese apoyo. Entonces, lo que ustedes deben hacer aquí siempre es primero conformar los grupos. Aquí va a aparecer, les voy a mostrar cómo, pues en otro curso, cómo está, por ejemplo, el tema de grupos. Y aquí usted sencillamente opta por qué grupo va a participar. Miren, este es un ejemplo de grupos de trabajo. Los grupos de trabajo aparecen habilitados en la fecha que es. Entonces aquí está. Entonces muestro los miembros del grupo. Usted sencillamente, a usted le da la opción de que quiera en cualquiera de los grupos ingresar. Pero, por ejemplo, si yo quiero conformarme en un grupo que ya sean 2 personas, yo debo decirle a esas 2 personas si me acogen en el grupo. Porque no me puedo ingresar y después yo perderme para saber. Para entregar la actividad es necesario que ustedes primero conformen grupo y después sí participen en el foro, porque este grupo se va a requerir para la siguiente actividad. En la siguiente actividad se va a trabajar acerca de los mecanismos de protección de derechos humanos y en esa actividad ustedes van a tener este recurso que ya trabajaron, es decir, que están adelantando trabajo.
Dadas las condiciones que ustedes no puedan trabajar en grupo, entonces lo que yo les sugiero es que ingresen en los últimos grupos. Por ejemplo, este estudiante desea trabajar solo, entonces ya uno entiende que los últimos grupos son los estudiantes que van a trabajar por elección propia e individual que quieren trabajar solo. ¿Listo? Como les decía, esta actividad se va a desarrollar en el mes de marzo, lunes 1 de marzo, y se cierra hasta el 7. No tiene evaluación, sino que es formativa y es el soporte para la siguiente, o sea que sí o sí se debe hacer. Recuerde que tenemos los canales de comunicación, en este caso el foro de dudas, este foro de novedades. Hay estudiantes que aún, a pesar de que llevamos 4 semanas del semestre, están preguntando lo mismo y eso es bastante delicado. Mire, ingrese al foro de novedades, ingreso tutorial y explicación de actividades y aquí ustedes van a denotar que están todas las explicaciones. ¿Listo? Vea la 1, la 2 y la 3. O sea que próximamente se va a subir la 4. ¿Esto qué implica? Que yo aquí explico la temática y la actividad. Usted en la autonomía de su proceso formativo, decide en qué momento la ve, la escucha y aplica. Recuerden que caso de dudas, inquietudes, pueden utilizar entonces el foro de, pues respectivamente de dudas, aquí está. Aquí, por ejemplo, hay 2 compañeros que generaron una duda. Y en el caso de mensajes, también pueden utilizar los mensajes directos. Recuerden que las actividades no se entregan por correo. Yo no verifico actividades por correo. Y ustedes tienen que, por así decirlo, cumplir en esos tiempos. Pero eso significa que de lunes a sábado, hasta el sábado al mediodía, yo estoy revisando las aulas para las inquietudes que ustedes tengan. Si después del sábado al mediodía o el mismo domingo ustedes aplazaron su actividad para hacerla el domingo, tengan en cuenta que yo los domingos no me conecto para solucionar las inquietudes. De resto, los 5 días a la semana, hasta el sábado, hasta el mediodía, les puedo solucionar su duda con anticipación. Ello implica que usted dosifique su metodología de trabajo, que diga, bueno, el martes a las 8 de la noche veo el tutorial, me reúno con el grupo el miércoles, hacemos la actividad y la subimos el jueves. Eso es dinamizar y organizar su tiempo de trabajo desde el punto de vista autónomo. Listo, estudiantes, cualquier inquietud con mucho gusto, que tengan un bonito desarrollo de semana.